Ahora sí, creo que vamos a iniciar. Igual cualquiera de ustedes puede acceder a la grabación de la sesión. Miren, vamos a ver lo que corresponde a topografía. Ya hemos tenido una reunión preliminar donde hemos hecho detalle de algo de manera minuciosa, ¿no? Donde hemos hablado sobre la topografía viene a ser una ciencia y a la vez una técnica. Dame esta lucero por acá, ya. ¿Ya? Viene a ser una ciencia y una técnica que se va a encargar de hacer una representación gráfica, ¿correcto? Cuando ustedes escuchan representación gráfica es que se está mostrando a través del papel, a través de un plano, a través de una carta, ¿no? Como le quisiéramos denominar al documento donde vamos a presentar. eh, a ver, ya. Entonces, ese documento, como hemos dicho, dentro de la topografía es muy importante. La topografía, recuerden que es una ciencia que nos va a permitir identificar o reconocer básicamente lo que es relieve, ¿sí? Relieve, y cuando hablamos de relieve, viene a ser la forma característica, característica que presenta el terreno. ¿Ah? ¿Por qué es importante? Porque es importante yo reconocer el relieve, la forma del terreno, porque sobre esta estructura, sobre estos elementos, me va a permitir ya, añadir. Aquí tenemos aquí. Ya, vamos a tener va a tener mucha importancia, ¿no? El poder reconocer, el poder identificar el relieve, porque a partir de ello, nosotros vamos a poder plasmar. Ustedes como arquitectos van a plasmar sus proyectos sobre una estructura de sostenimiento, en este caso, que viene a ser la cimentación. Entonces, van a plasmar una estructura de sostenimiento, una estructura de apoyo. ¿En dónde? En la cimentación. Es ahí donde se va a apoyar todo elemento, toda infraestructura, toda obra de, de arquitectura, toda obra de ingeniería, toda obra se apoya sobre un elemento en el terreno que tiene que ver, vamos a identificar dentro del terreno la topografía, ¿no? Que hemos dicho que es el relieve, la forma característica que tiene el terreno. Podemos presentar dentro de un terreno eh, topografía, perdón, podemos presentar un terreno llano, plano, eh, podemos presentar un terreno agreste, ¿sí? Podemos presentar también un terreno, no, agreste después, ondulado, ondulado, o sea, presenta ondas, unas ciertas características. Agreste, ¿no? Básicamente esos tres tipos y podríamos desglosar otros más. Entonces, el terreno donde vamos a plasmar nuestros proyectos, donde se van a apoyar estos elementos, va a ser muy importante poder reconocerlos, poder trabajarlos a través de la topografía. Con la topografía nosotros vamos a tomar a través de equipos, ¿sí? Equipos para poder tomar información de campo. Entonces, si yo quiero determinar a qué nivel o qué altura puedo encontrar una edificación, cuánto de relleno voy a hacer, ¿no? O cuánto de excavación requiero para poder construir mi edificación, mi proyecto, yo tengo que trabajar con la topografía. Recuerden que la topografía, antes de hacer eh, muchas de las actividades que corresponden dentro del ámbito construcción de manera general, involucra topografía, ¿sí? Recuerden que hemos dicho también que la topografía va a involucrar que nosotros llevemos
información, información de campo, ¿sí? Información de campo. Vamos a llevar información de campo a los planos, ¿sí? Al papel, como le denominamos. La información de campo lo llevamos al papel, al plano. ¿Con qué finalidad? De poder plasmar, ¿sí? De poder proyectar, diseñar, ¿no? Todos los elementos que conforman tu proyecto. Entonces, para eso, nosotros con la topografía recabamos esa información de campo, ¿correcto? Con esa información nosotros recabamos para poder, eh, más adelante, poder proyectar y diseñar. Eh, Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero construir un colegio, ¿sí? Ya ustedes deben saber que para construir un colegio hay normativa. Existen normas en cuanto al tema de áreas mínimas, alturas, en cuanto a características requeridas, ¿no? Para un colegio, por ejemplo, requiere condiciones en cuanto a qué nivel se va a brindar la construcción. Si es para inicial, primaria, todo lo que es educación básica, cada una de ellas tiene sus áreas mínimas establecidas. Entonces, para yo plantear mi proyecto dentro de lo que es topografía, yo tengo que tomar esa información y debo verificarla si es adecuada para mi proyecto. Cuando yo hago topografía, o sea, cuando tomo información de campo, como digo, tomo en campo para llevarlos a los planos, voy a tener información con respecto a distancias. Voy a también a tomar datos de ángulos. Aquí vamos a identificar ángulos, por ejemplo, ángulos horizontales y también verticales. Voy a poner horizontales y verticales. Elevaciones, que ustedes han visto que básicamente es a partir de las vistas, en este caso podría ser una vista frontal o lateral, donde vamos a tener datos de elevaciones, información de elevación. Y bueno, las coordenadas, ¿no? Las coordenadas que son eh, puntos, las coordenadas son básicamente la descripción de puntos y que casi siempre se muestran en tres dimensiones, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Este, norte y cota, en el caso de los puntos topográficos, y también podremos encontrarlo con latitud, longitud y altitud, ¿no? Dentro de lo que refiere a la topografía. Entonces, importante. Resumiendo, ¿qué es la topografía? Es una ciencia, una técnica que se va a encargar de estudiar las características de relieve que tiene el terreno. La va a representar a través de una superficie terrestre, considerando dimensiones, su forma, características, ya sean estas características naturales o artificiales. Para hacer topografía, vamos a tomar información en campo, ¿sí? En campo. Cuando hablamos de un trabajo en oficina, se le llama gabinete, se le conoce como gabinete, hacer un cálculo, hacer un diseño, trabajo en gabinete y la otra labor que sería trabajo en campo. Vamos a tener ahí distancias, ángulos, elevaciones y coordenadas. Miren, dentro de la topografía, ¿sí? Si bien es cierto, la topografía va a tener en consideración eh, en función a las dimensiones con las que se trabaje. Se habla de topografía, o sea, que tiene en cuenta el relieve, las características del terreno a tomar en el campo, siempre y cuando estamos hablando de áreas menores a 25 kilómetros, menores e iguales. ¿Ya? Menores e iguales a 25 kilómetros vamos a denominar o dentro de esta ciencia las áreas menores a 20. Y las que son mayores, ¿no? Áreas mayores a 25, ya no se le va a denominar topografía, sino se le va a denominar geodesia.
¿En qué se va a diferenciar? Básicamente, la topografía con la geodesia, aquí se va a denominar o se van a diferenciar porque en la geodesia, que ya presenta mayores dimensiones, hablamos de una curvatura. Recuerden que la Tierra no tiene una forma uniforme a lo largo de toda su longitud, ¿no? Que va generando variación por la curvatura que presenta la Tierra. Entonces, mayor a 25 kilómetros es ahí donde se identifica ya un error considerable, por eso que se le denomina geodesia. Y veamos, ¿qué es topografía? También, ya lo dijimos, ciencia, técnica, que nos va a permitir tomar mediciones en campo, hacer representaciones y poder hacer descripciones y representaciones de una superficie, donde vamos a evidenciar formas, características, dimensiones, y esto es importante, ya sean naturales o artificiales. Naturales, la forma que ustedes pueden encontrar en la naturaleza, sin intervención del hombre, y artificiales cuando ya hay una participación o intervención donde se ha hecho una modificación, una variación de las características del terreno. Ejemplo, yo hablo de topografía, si yo hago un socavón, hago una excavación para hacer un sótano de 2 pisos, de 3 pisos, estamos hablando de una topografía artificial. Si es natural, no hay intervención del hombre. La artificial hay intervención, ¿no? Puede ser un movimiento de tierras, conformación de terraplenes, corte de taludes, ¿sí? Entendamos que talud es la parte inclinada que vamos a encontrar en la ladera de los cerros, donde se construye carreteras, muy cercana a edificaciones, que lo podemos identificar. En zonas de ladera, en las zonas eh, de andina, ¿no? La zona andina de la Tierra. Ahora, dentro de la topografía, ya hemos dicho que va a emplear instrumentos, ¿sí?, de medición. Hemos hablado de algunos de ellos. Por ejemplo, en dimensiones cortas, los equipos topográficos tienen rangos para tomar medida y lectura a través de sus lentes. Cuando ya hablamos de longitudes muy extensas, los lentes de los equipos no van a poder cubrir. Por ejemplo, ahí vamos a tener el nivel de ingeniero, así se le llama, nivel de ingeniero. ¿Ah? Es un equipo topográfico que emplea solo la lectura de ángulos horizontales. Y eso lo vamos a poder identificar en nuestra primera práctica de campo, que es el próximo sábado. Nivel de ingeniero. Vamos a encontrar aquí también como equipo topográfico a Teo, a Teodolito, ¿sí? También podemos hablar de una estación que le conoce como estación topográfica. ¿Ya? Estos son algunos de los equipos que podemos emplear y trabajar dentro de lo que es topográfica. ¿Ya? Y por acá ya vamos a hablar, en el caso, en el caso de la geodesia, ya hablamos con equipos más sofisticados, con un lente que puede cubrir una lectura de 3 kilómetros, 5 kilómetros, 10 kilómetros, dependiendo de las características que queramos obtener de la información en campo. Entonces, la diferencia básicamente son las dimensiones donde tengamos que cubrir un levantamiento. Y ustedes se preguntarán, ¿en qué casos voy a necesitar levantamientos topográficos mayores a 25 kilómetros? Imagínense cómo es que se logra dibujar los planos del Perú con las características de límites a lo largo de los países colindantes, ¿no? A través de la geodesia. De repente aquí ya no trabajen con equipos topográficos, sino ya empieza con técnicas como la fotogrametría. A través de fotos revelan información aérea a través de drones también, ¿sí? El dron tiene la característica de su desplazamiento, pues puede recorrer kilómetros de kilómetros durante el día, ¿no? También podemos encontrar aquí una estación geodésica.
Esta estación geodésica puede otorgarte puntos entre 15, 20, 35, 50 kilómetros de una ciudad a otra, poder tomar puntos de referencia. ¿Ya? Son algunos de los equipos que podemos emplear aquí. ¿Ya? Y hay que tomarlo como referencia. Ahora veamos, con respecto a geodesia, como ya les dije, ¿cuál es la diferencia entre topografía? Es la curvatura terrestre, es lo que va a hacer que se diferencie. Quiere decir que aquí en geodesia va a haber una corrección por curvatura. ¿Y quién va a otorgar esa curvatura? Es por la forma que presenta el planeta. ¿Ya? La forma que presenta. Entonces, cuando yo tengo dimensiones muy extensas, va a aparecer esa corrección por curvatura dentro, aplicando ya la geodesia. Ya aquí vamos a identificar también aplicación de modelos matemáticos que van a permitir ubicar puntos con mucha precisión. También vamos a emplear información eh, muy importante, como por ejemplo sistemas GPS, ¿no? GPS son siglas de que se triangulan con la finalidad de poder otorgar información de puntos de ubicación dentro, dentro de la Tierra, ¿correcto? Entonces, también con la geodesia vamos a poder hacer delimitaciones, ¿sí? Dentro de lo que es topografía, mucho se habla también de la topografía, la labor o el trabajo con la representación o la presentación de los trabajos topográficos a través de planos, ¿sí? Dice, la representación de la topografía se hace en planos y la geodesia, que es más extensa, con mayores detalles, se habla de cartas, ¿no? Aquí vamos a encontrar también una ciencia que se le conoce como la cartografía, que estudia mapas, que estudia ya información más compleja, ¿no? Y mire, el tema de las cartas se ha desarrollado hace muchos siglos atrás, ¿no? El hombre en la forma de poder buscar información, poder querer saber cuál es la Tierra, poder estudiar el exterior, ¿no? Imagínense horas de horas viendo el cielo, qué pasaba. Entonces, con esas características de muchas personas estudiosas buscaban hacer representaciones. ¿Cuáles eran los límites? ¿Cuáles eran sus propiedades? Recuerden que los que tenían o invadían territorios siempre buscaban saber hasta dónde se extendía, con quién limitaba. De algún modo, también por ahí ha otorgado que la geodesia se desarrolle, ¿no? Ha tomado información y que a medida que se ha ido incorporando la tecnología dentro de estas características de limitación territorial, sobre todo, han permitido, pues, identificar elementos que no se podrían observar a simple vista en ese momento, ¿no? Por ejemplo, antes que venga Cristóbal Colón a América, que por cierto fue una confusión, porque Cristóbal Colón buscaba llegar a la India, ¿no? Entonces se equivoca, cruza el Atlántico y llega a América. Y cuando empieza a buscar a todos, empezó a llamar los indios, ¿no? Por eso la denominación india. ¿Pero por qué? Por el tema de ellos siempre estar buscando, o la tecnología que usaban en ese momento, pues, pero ellos sí generaban cartas, información, de repente no a precisión, no con escala, no con las características que podemos identificar, pero sí con esa información se ha ido recopilando y generando también hoy en día. Hoy en día, si ustedes quieren de repente, perdón, la representación de carreteras a nivel de todo el Perú, lo van a tener, las tiene el MTC. Si ustedes quieren representación de la forma de un terreno, se puede hacer rápidamente tomando puntos y curvas de nivel para poder ver en qué zona es la que podría identificarse mayor profundidad y afectación
para un movimiento de tierras. Miren, vamos a ver por qué es importante la topografía. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado por qué la topografía será importante? ¿En qué ámbito se desarrolla? ¿En qué especialidades? En qué temas? Le voy a preguntar a alguien en sala. Tenemos por acá a Leandro. Leandro, perdón, te pregunto, ¿por qué crees que la topografía será importante en la minería? Para poder ver los tipos de suelo, los niveles, a qué profundidad se encuentran los mineros o el mineral que están cavando. Muy bien, así es. Eh, es una opción muy acertada, ¿no? Recuerden que nosotros, para poder ubicar dónde se encuentran determinados materiales, determinados minerales, van a tener que hacer excavaciones, perforaciones. Esas perforaciones van a requerir hacer planos. Y para poder ubicarnos a qué nivel, a qué altura, a qué profundidad, a qué longitud nos vamos a desplazar, por ejemplo, en la minería, vamos a requerir hacer levantamiento topográfico. Pero recuerden que todo proyecto hoy en día se va de la mano con sus planos. Planos para poder reconocer e identificar dónde vamos a hacer los trabajos. Por ese lado, miren la importancia que tiene la minería. A ver, vamos a preguntar a Mailén. Mailén, ¿en qué casos consideras tú que es importante la topografía en la agricultura? Mailén. Buenas noches. Puede ser importante porque tal vez ayuda a conocer las pendientes o algunas características del terreno, pues, ¿no? Para poder mejorar en este caso el riego o mejorar los cultivos. Muy bien, excelente intervención. Así es, nosotros tenemos que conocer pendientes, la forma del terreno, ¿no? Que, con la pendiente para que puedan descargar de repente flujos, perdón, flujos sobre todo de agua para el cultivo, ¿no? Si bien es cierto, nosotros podemos intervenir con algún proyecto arquitectónico, ¿no? Para un tema paisajístico, pero en determinados lugares va a ser muy difícil poder posicionar el tema del agua. Entonces el agua de repente la tenemos que llevar en tubería, de repente instalar una bomba para poder abastecernos y poder darle esa característica que queremos dentro de nuestros proyectos, ¿no? Y más aún en la agricultura, ¿no? La pendiente, muy bien descrito. La pendiente es muy importante para el tema de abastecimiento de agua dentro de un cultivo. Es importante hacer un levantamiento. En la agricultura también delimitar, saber cuál es mi propiedad. Bien, ¿no? Las obras viales, ¿por dónde voy a llevar mi vía? ¿Cuál va a ser la ruta? ¿Cuál va a ser el trazo? ¿Me conviene por acá? ¿Cambio de ruta? Entonces, todas esas características van a ser muy importantes. Sí, Leandro, te escucho. Sí, levanta la mano, Leandro. Sí, por ejemplo, en el caso de Perú, justamente como nos encontramos acá la mayoría en la costa, los ríos se encuentran en la sierra y entonces esa caída, esa pendiente, podemos aprovecharla para crear represas o reservorios para abastecer el agua y que esas lleguen acá a la parte de la costa. Muy bien, correcto. En Lambayeque tenemos varias de esas represas. Ustedes de repente han escuchado, ¿ya? Pero una de las características es recoger agua, de repente para en tiempo de sequía. Pero hay otra característica con la pendiente, y ya que lo hablaron en la agricultura dentro de la pendiente, por ejemplo, para generar energía eléctrica, ¿sí? La energía eléctrica también por la pendiente, la descarga, se genera una cierta energía, ¿no? Y puede generar el desplazamiento de turbinas, ¿no? Esto ya lo van a ver de repente más adelante en algún curso de, no sé, de energía renovable,
o un tema así, ¿no? Pero sí, estas características de topografía también se pueden emplear para poder generar energía. Energía renovable, que está muy de moda hoy en día y ustedes como arquitectos la van a aplicar sí o sí, ¿sí? El tema de la eco, eficiencia, ¿no? Ecoeficiencia, perdón, ecoeficiencia dentro de los recursos. Poder emplear el sol para generar energía, es una energía renovable, el agua para generar energía eléctrica, la energía eólica, ¿no? Para poder reducir el tema del impacto ambiental, ¿no? En esta afectación que podemos tener con el uso de otras energías. Bueno, vamos con la ingeniería civil. Es muy aplicada la topografía, de repente la muy demandada. La topografía se hace antes de yo hacer mi proyecto, antes en la etapa de planeamiento, ¿sí? Es muy empleada en carreteras, en edificaciones, la mayoría de obras, o por no decir todas las obras, se apoyan en un cimiento, en una zapata. Entonces necesitamos tener en consideración la topografía. En la arquitectura, claro, para poder plantear ustedes sus proyectos, ¿no? Yo les comentaba, ¿cómo pueden diseñar eh, una piscina con las características onduladas de un lago, ¿no? Tendrían que ver la distribución de cuánto terreno tienen, qué características quieren darle, qué desnivel, ¿no? Qué profundidad tiene la piscina. Entonces, todas esas características van a involucrar la topografía. En la construcción, ni qué decir. Edificaciones en Lima, por ejemplo, sótanos de 8 pisos, sótanos de 11 pisos, en, en Gamarra, sótanos de 5 pisos, ¿no? Que ya se vienen empleando en el mismo Chiclayo, sótanos de 3 pisos, 2 pisos, que se vienen implementando y también incorporando dentro de lo que es topografía. El catastro tiene que ver con el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Es importantísimo también hacia dónde va a tender el crecimiento, las nuevas urbanizaciones, los nuevos condominios. Y es algo que va a ser muy demandado porque el crecimiento poblacional requiere vivienda. Las nuevas población va creciendo, tiene su familia, requiere un lugar para vivir. Entonces, el catastro siempre va a estar en constante crecimiento y hay que planearlo, hay que planificarlo. Por eso es que se catastro. Minería, ya lo dijimos, hay que planear por dónde hay que discurrir y llevar nuestros materiales. ¿Sí? La minería involucra mucho el tema de ingeniería, de manera general, ingeniería. ¿Sí? La agricultura también hay trabajos que hay que desarrollar y hay que planearlos muy bien. Obras viales, lo que es carreteras, también podríamos involucrar, no está indicado acá, pero podríamos los canales. El canal, como bien lo dijo su compañera, en la agricultura también tiene que ver con pendiente. Un canal va a descargar el agua de la parte más alta a la más baja, requiere pendiente. Entonces es ahí donde aplicamos topografía, para poder definir esa pendiente, se mantenga a lo largo de una determinada longitud para que permita esa descarga. Bueno, y el urbanismo tiene que ver con el diseño, y esto los arquitectos se involucran mucho en el tema urbanístico, el poder plantear el crecimiento de la ciudad, ¿no? Con características amigables con el tema del medio ambiente, el tema de ejercicios, desarrollo de actividades al aire libre, y es muy importante. Entonces, involucra muchos temas la topografía. Muchos dirán, pero es topografía, equipos, no. La topografía va de la mano con muchas especialidades dentro de la ejecución de un proyecto. ¿Para qué vamos a utilizar la topografía? Le hemos dicho, diseñar proyectos, elaboramos planos, hacer levantamientos. Hacer un levantamiento topográfico significa tomar información de campo, ¿ya? No lo olviden. Levantamiento topográfico, información de campo para llevarlo a plasmarlo en planos, en poder hacer un diseño, en poder plantear un proyecto. Vamos a controlar obras de construcción y también importante, miren, ¿para qué hacemos topografía? Para determinar áreas. Yo quiero nivelar un terreno, yo quiero saber cuánto de material voy a mover, voy a desplazar con mi maquinaria. Entonces también me permite determinar áreas, volúmenes, para poder esa cantidad, por el costo que se me demande, poder saber
hacer metrados, como le llamamos nosotros, ¿no? Metrado, determinar cantidades. Continuamos por acá. Bueno, los objetivos de la topografía nos va a permitir hacer una representación, ya hemos dicho, del terreno al campo. Nos va a permitir identificar posiciones y dimensiones reales. ¿Recuerdan ustedes su curso de geometría descriptiva? Y les daban tres caras y les decían, a ver, esas características de poder ver las vistas, vista frontal, lateral y en planta, les permite también eh, dar una visión más compleja, le da esa habilidad para poder plasmar también todos sus proyectos. Aquí con esta topografía se complementa, ¿no? La topografía con la geometría descriptiva se complementa ya para poder plasmar dentro del diseño posiciones y características reales dentro del proyecto, ¿no? Información de proyectos de ingeniería también nos permite poder plantear. Hoy en día van a ver que se incorporan muchos materiales, mucha tecnología, muchos procedimientos constructivos nuevos que van a involucrarse para poder desarrollar de una manera muy adecuada sus proyectos, un tema paisajístico, un tema visual, un tema armonioso dentro de lo que es el tema que los involucra a ustedes con la arquitectura. También nos va a permitir facilitar el replanteo de obras. Recuerden que yo les dije, si yo voy a campo y tomo datos, eso se llama levantamiento topográfico. Pero si voy del plano y esas dimensiones que están en el plano las quiero llevar al terreno, eso se llama, ¿ya? Del plano al terreno, se llama replanteo, no se olvide. ¿Ya? Replantear, vuelvo a plasmar lo que ya tomé en datos, lo quiero verificar del plano al terreno, se llama replanteo. La topografía también va a permitir analizar características del terreno. Algunas características, como he dicho, eh, la pendiente, desniveles, volúmenes, ¿no? También me va a permitir de repente identificar cotas, la cota más alta, las cotas más profundas que pueda tener el terreno para poder plasmar, ¿no? Les comento, solo para que tengan referencia, hoy en día hay proyectos que se están demandando, he visto que se están demandando mucho en Cajamarca, que se llaman proyectos de cosecha de agua, donde se generan una especie de piscinas gigantes y se acopla o se trabaja con geomembranas, geomallas, y se capta el agua de lluvia y las tienen almacenadas por mucho tiempo. Durante meses de sequía se emplea esta agua. Miren, empleando topografía también, porque la topografía va a permitir que el nivel de agua se mantenga de manera uniforme y no discurra por un tema de pendientes. Entonces, es importantísima la topografía. Muy demandada, ustedes dirán, pero topografía sí, pero topografía van a ver. Uf, y aquí al menos vamos a ver. Claro, ustedes no van a ser especialistas en topografía, ustedes se van a orientar de repente al diseño, al planteamiento de proyectos, pero la topografía va a ser importante porque es un paso anterior a lo que ustedes van a poder plasmar dentro de sus proyectos. Miren, aquí podemos ver, aquí la persona que hace empleo de un equipo topográfico se le conoce como operador, ¿sí? Si yo le digo un operador de nivel topográfico, operador de teodolito, operador de una estación geodésica, es el operador, el que va a hacer la visualización y va a tomar datos. Un detalle, el operador va a tomar datos, ¿ya? Y ustedes también pueden adquirir de repente por grupo una libreta de campo, así se le llama. Esa libreta de campo tiene eh, acondicionada, ¿sí? Acondicionada una especie de tablas para que ustedes puedan recopilar información cuando van haciendo la lectura, ¿no? Dentro de los equipos, libretas de campo. El operador emplea libretas de campo y en esa libreta puede, de repente puede generar algún croquis. A ver, voy a preguntar. Carlos Héctor, ¿qué es un croquis? Sí, arquitecto.
¿Qué es un croquis? Un croquis vendría a ser como una vista aérea en planta. Ya, ¿en qué se diferencia o en qué se parece con un plano? ¿O es lo mismo? Este, el croquis sería eh, menos detallado que el plano, o sea, y sin cotas y medidas. Muy bien, correcto. El croquis es un dibujo referencial, ¿ya? Le voy a poner acá. El croquis es un dibujo referencial, ¿ya? Es un dibujo referencial, es algo referencial que me sirve para yo poder ubicarme, me sirve para yo poder tener una referencia, una característica de lo que pueda mostrar o presentar, ¿ya? A diferencia que un plano ya tiene medidas, como bien lo dijo, ya tiene cotas, ya tiene dimensiones, ya tiene información, ¿sí? En un croquis yo lo puedo presentar sin escala. Gráfico sin escala es un croquis, ¿sí? Es un documento de referencia. Yo quiero referenciar, por ejemplo, quiero saber dónde está mi casa, con quién colinda, hago un croquis. Por la derecha colinda con Antonio, por la izquierda colinda con Susana, por la parte frontal con la calle tal, por la parte trasera con propiedad de terceros. Entonces, el croquis me sirve como, es un documento de referencia. Yo cuando tenga mi libreta de campo, cuando vayamos a campo, tienen su libreta y ustedes van a hacer anotaciones, van a recopilar información. Recuerden que cuando hagan topografía van a recopilar información de campo, van a tomar puntos, distancias, ángulos, y esa información que ustedes recopilan la tienen que presentar de manera ordenada para no generar confusión. Imagínense que ustedes empiezan a registrar información y por ahí no escribieron bien, el lápiz, no sé, le cayó una gota de agua, no se nota no se nota el registro con lápiz, se borró, llovió, un sinnúmero de cosas que pueden suceder, o de repente no pusimos en una columna ordenada y la información que tomamos no coincide con la realidad. Entonces, es por eso que se recomienda que podamos usar una libreta de campo. Al menos por grupo, yo recomendaría que puedan conseguir una libreta de campo cuando salgamos para que ustedes vayan haciendo registros y que puedas, de algún modo, ustedes se familiaricen con este elemento, ¿no? Que se emplea. Es una libretita, es como un cuadernillo pequeño y, si no me equivoco, tiene el formato A5, ¿sí? En un lado tiene para poder hacer croquis, gráficos, y el otro lado unas tablas o cuadritos para poder completar información que podemos tomar en campo. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre croquis y plano. Miren, por acá, en el lado derecho, tenemos un plano de curvas de nivel. El plano de curvas de nivel, miren, que va a presentar líneas, algunas más gruesas, otras más reducidas en cuanto a espesor, ¿sí? Pero esas curvas me presentan alturas, ¿sí? Me identifica en qué zona está más alto, más bajo a través de esas líneas. Eso se llama curva de nivel. Y me permite, por ejemplo, si yo puedo por aquí puedo encontrar 800 y por aquí 600, entonces yo identifico que esta es parte más alta, 800, y aquí 600 quiere decir que va incrementando altura, llega a 800. ¿Ya? Esa es la curva de nivel. Vamos a ver con mayor detalle, también vamos a poder construir curvas de nivel a través de puntos tomados en campo. Lo vamos a hacer posterior en nuestra práctica. Miren, la topografía tiene se va a dividir en tres partes. Eh, la planimetría, como su nombre lo dice, vamos a trabajar en forma horizontal, vamos a tomar información horizontal, o sea, quiere decir que vamos a hacer una vista en planta, o sea, la vista en plano, lo que yo veo en la parte superior, ¿sí? La parte superior, ¿cómo se ve? ¿Recuerdan ustedes cómo se ve un triángulo? A ver, vamos a ver, un triángulo de vista de canto, ¿cómo se ve en la planta? ¿Se acuerdan? Vista de canto en planta. ¿Se acuerdan? Geometría, dibujo técnico también creo que lo. ¿Qué figura se ve? Un triángulo de canto visto en planta.
Miren, simplemente se va con una línea, porque esa es su proyección. ¿Sí? Pero recuerden, la planimetría, vamos a ver todo el plano como si nosotros nos ubicamos en la parte superior, o sea, una vista en planta, y vemos todo lo que encontramos en la parte inferior. Ahí vamos a poder identificar distancias, ángulos horizontales y coordenadas. En cambio, la altimetría, aquí hay cotas, miren, a la altimetría hay una diferencia en niveles, hay cotas, hay altura del terreno, hay un punto más alto, un punto más bajo, eso es la altimetría. Con la altimetría nos va a permitir identificar elevaciones. Ustedes han visto cotas, ¿no? No sé, cota de terreno natural, cota de piso terminado, cota de techo. Se genera elevación la diferencia de estos niveles. Pendientes, ¿sí? Curva de nivel también, que hemos visto un gráfico interior. Y las coordenadas Z, que vienen a ser el complemento, ¿no? X, y Z, que viene a ser la altura o altitud. Y bueno, la división de la topografía dentro de lo que es planimetría viene la combinación de ambos. O sea, va a tener altimetría y planimetría. Recuerden, planimetría, vista en planta, y altimetría es una vista frontal o lateral. ¿Sí? Esas vistas es la que vamos a tomar en cuenta. ¿Qué elementos vamos a encontrar en topografía? Aquí en nuestra primera práctica vamos a ver estos elementos. Un punto, una línea. Aquí me dice que es una línea. ¿Cómo definen una línea? A ver, le preguntamos a Jennifer. Jennifer, ¿cómo defines una línea? Bueno, es una sucesión continua de los puntos. Muy bien. ¿Están alineados? ¿Tienen un orden? ¿Qué me dices? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con una recta? Una línea puede ser recta, una recta puede ser línea. A ver, no nos compliquemos. Una línea es lo que ustedes pueden trazar con un lápiz. ¿Sí? Puede tener cambio de dirección, puede tener curvatura, puede ser recto en algún tramo. ¿Sí? Una línea es un trazo libre, podríamos llamarlo así, un trazo libre. En cambio, una recta une dos puntos. ¿Sí? Dentro de la recta pueden haber un sinnúmero de puntos, como bien lo describe Jennifer. ¿Sí? Es un conjunto de puntos. Una línea está conformada por muchos puntos. ¿Sí? Infinitos puntos, no sabemos cuántos, es una línea. ¿Correcto? Y dentro de esa línea podemos encontrar un sinnúmero de puntos. ¿Cuántas líneas puede tener un área? Un área pues, va a tener un sinnúmero de líneas, ¿no? Entonces, esos elementos. ¿Y cómo conformamos una línea? Si yo uno o dos puntos de un vértice, de una propiedad, de un terreno, de una vereda, esa sería línea. ¿Sí? Línea o recta, porque una línea va a tener, que pueden ser curvas, pueden ser tramos rectos, pueden ser ondulados, pueden tener diferentes formas. En la línea podríamos decir que es un trazo libre. Y dentro de la línea vamos a encontrar la recta, que es un trazo. Es la distancia más corta que hay entre dos puntos, la recta, acuérdense eso. La distancia más corta que hay entre los puntos, la recta. Distancias, bueno, simplemente es la dimensión, la distancia siempre va en unidad de longitud, ¿no? Puede ser metros, puede ser pulgadas, puede ser pies, puede ser yardas, puede ser millas, puede ser kilómetro, múltiplos y múltiplos de la longitud. El ángulo, bueno, sabemos los diferentes sistemas que podemos encontrar el ángulo, ¿no? Los sexagesimales, los centesimales, los radianes, ¿no? Coordenadas, recuerden, coordenadas ya vienen por una ubicación o posición de un determinado punto. Bueno, algunos de estos elementos ya hemos hecho referencia. Una wincha, nosotros le llamamos wincha, pero cuando ustedes van a comprar, señor, en una ferretería o una tienda grande de materiales de construcción o equipo topográfico, ustedes le piden una wincha y no les entiende.
¿Saben cómo se llama esa wincha? Esta wincha que puede venir de 3 metros, 5 metros, se le llama flexómetro. Ese es su nombre técnico, considero yo, porque está definido así, como flexómetro, ¿no? Es esta wincha metálica que se extiende para poder tomar medidas. Que hoy en día hay winchas, o bueno, winchas o flexómetros eh, digitales, con láser. Ustedes posicionan su equipo, lanzan el láser y toman la medida, ¿no? Ya es algo que ya tiene alrededor de 10 años que se viene empleando. Bueno, ¿cuánto cuesta? 150, 200 soles. Y hay equipos pues, de 600 soles, también más precisos de repente, pero sí, hoy en día se toma a través de equipos láser un rebote básicamente de la posición del lugar para tomar medidas. Talones son tubos metálicos que tienen en la parte inferior punta y vienen divididos en colores blanco y rojo para poder posicionarnos. Los jalones nos sirven como referencia. La brújula es para poder posicionarnos, norte, este, sur. Nivel topográfico para tomar, el nivel es para tomar ángulos horizontales simplemente. Teodolito, horizontales y verticales, también toma puntos para hacer levantamientos topográficos. Más sofisticados, más modernos, estación total, GPS diferencial, un dron fotogramétrico, ¿no? El dron toma fotos, toma información a través de colores y sombras para poder recopilar y llevar esa información a través de las representaciones en planos. Bueno, diferentes tipos de levantamientos. Recuerden, término, hacer un levantamiento topográfico significa tomar información en campo. ¿Correcto? No se olviden de eso. Yo tomo información como con equipos topográficos tomo información y la llevo a gabinetes. Eso es levantar topográficamente. ¿Y a qué denominamos replantear? Llevar del plano al terreno. Eso se llama replanteo. Es una forma de verificar lo que yo plasmé inicialmente, la información que yo tomé en campo, la puedo recopilar de esa manera. Bueno, aplicaciones, ya hemos visto algo de ello, construcción, presas, canales, parcelización es hacer parcelas, ¿no? O sea, particionar, dividir áreas más pequeñas. Sistemas de agua es para poder abastecer agua potable y desagüe o alcantarillado. Las obras hidráulicas que ya vienen, obras hidráulicas en ríos, en canales, ¿no? El canal Taimi, por ejemplo, en Lambayeque, que abastece gran volumen de agua para riego y en algunos casos para consumo. Hay mucha relación con otras ciencias. La geodesia, que hemos dicho que ya trabaja con áreas más amplias, ¿no? Más de 25 kilómetros. Cartografía ve el tema de cartas, áreas amplias más complejas. La geología también que ve el estudio de los suelos. Aquí vamos a ver suelos, rocas, minerales, ¿no? Ustedes, no creo que, o no sé, si hayan visto geología, donde hemos visto tipo de rocas sedimentarias, metamórficas, un sinnúmero. Con la ingeniería civil, sí, la topografía. Con arquitectura también. De repente con menos demanda por el tema de que se involucran directamente con la cimentación, la estructura o el planteamiento del proyecto. Pero sí, tiene que ver mucho con arquitectura, de ahí es la base. Y bueno, los sistemas GIS, que son sistemas de información geográfica, ¿no? GIS o SIS, como le quieran llamar traduciendo al español. Sistema de información geográfico también se emplea y se relaciona dentro de la topografía. ¿Qué ventajas tiene? Precisión con proyectos, mejora la planificación, optimizamos recursos, menor cantidad de errores. Por aquí algunos términos que vamos a poder describirlos y les recomiendo que le den una repasadita. Pero básicamente, como mucho, la diferencia de topografía con geodesia es la curvatura terrestre. Cartografía por elementación de planos y mapas más complejos, más detallados. La geología, ¿no? Estudio de rocas, suelos, temas geológicos, ¿no? El ciclo del agua, manantiales, acuíferos, ¿no? La geología. La ingeniería civil, bueno, todo lo que es obra de infraestructura. Yo les pregunto, ¿qué se diferencia? Porque, miren, antes que aparezca la ingeniería civil, existía la ingeniería militar. ¿Sí? Imagínense en la Segunda Guerra Mundial, ingeniería militar, todos los puentes, los canales, abastecimiento, almacenes de alimentos, existía ingeniería militar. Termina la guerra y nace la ingeniería civil. Se involucra porque es civil, es parte cotidiana, usual
del día a día, se ahí aparece. Y bueno, se desarrollaron también algunos tipos de obras considerables, ¿no? Para poder hacer el crecimiento de las ciudades, de las puentes, edificios. Ingeniería viene, el término viene de ingenio civil porque diferencia los civiles con los militares. Militares en tiempo de guerras aplicaron, y bueno, y la ingeniería civil se apoya mucho en la ingeniería militar. En el caso de, bueno, solo para poner el ejemplo de Perú, la tecnología la manejan, la mejor tecnología en cuanto a generación de planos, fotogrametría, los militares. ¿Sí? Por ejemplo, el IGN, el Instituto Geodésico Nacional, tecnología. El Internet, por ingeniería militar. Fueron los primeros que emplearon el Internet. En la arquitectura, el arte y la técnica de diseñar espacios. Ustedes van a ser excelentes poniendo plantear la funcionalidad de los espacios, ¿no? Que sean seguros, estéticos, llamativos, se puedan planificar y hacer un sinnúmero de características arquitectónicas. Bueno, los sistemas GIS también, esto ya involucra muchas más especialidades, ¿no? Almacena información, recopila, por ejemplo, los GIS, si quiero hacer un proyecto, puede involucrar el plantear ríos, áreas verdes, poder plantear de repente un proyecto de vivienda, casas de campo, ¿no? Crecimiento. Entonces, guarda mucha información los sistemas GIS para el tema del crecimiento. Por aquí tenemos aplicaciones de importancia, ¿no? Porque nos va a permitir planificar, diseñar los proyectos. Vamos a identificar dimensiones pendientes. Bueno, la ingeniería de topografía nos permite las carreteras, edificaciones, canales, que hemos hecho mucho hincapié en ello. También el avance tecnológico ha permitido también involucrarnos más. Hoy en día van a encontrar un sinnúmero de equipos. Si ustedes quieren nivelar, encuentran láser nivelantes, perdón, que rápidamente pueden identificar y reconocer. Bueno, rapidito con esto, para no también extenderme mucho, los sistemas de medición, ¿ya? Como ustedes saben, dentro de lo que es topografía, vamos a ver sistemas de medición. Lo que es longitud, vemos en múltiplos del metro, ¿sí? Metro, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, kilómetro 10 al cubo, ¿no? Recuerden que kilómetro, miren cómo se representa. Muchos confundimos la K mayúscula. Kilómetro es K minúscula, ¿sí? Miren, M milímetro. Centímetro, C minúscula. Metro cuadrado, este es, que va en la parte superior del número 2. Hectáreas, ¿ya? Una hectárea, yo multiplico en la forma cuadrada de una hectárea es 100 por 100 metros. 100 metros por 100 metros me da una hectárea. O sea, quiere decir que una hectárea es 100 metros cuadrados. ¿Ya? Áreas. Volumen para movimiento de tierras, ¿no? Muy empleado en maquinarias, en lo que es corte, relleno. Metro cúbico. Y su conversión de estas. En ángulos podemos tener ángulos horizontales, ángulos verticales. Eso lo vamos a ver en nuestra práctica. ¿Qué es un ángulo horizontal? ¿Qué es un ángulo? Además de ello, miren, el sistema internacional. Bueno, esto ustedes ya lo pueden reconocer. El sistema internacional, vamos a tener longitud del metro, representar el área del metro cuadrado, volumen metro cúbico, la masa el kilogramo. Miren que kilogramo es K minúscula y la G. ¿Sí? Y el segundo S, simplemente, S minúsculo. Por aquí, ¿no? Longitud, feet, es FT de inglés, ¿no? Feet en inglés. Milla, MI, pie, feet cuadrado, feet al cubo, volumen, en el caso del sistema inglés. Por aquí les muestro, y esto sí tienen que de repente analizarlo, porque yo sé que lo han visto ya, solo para que lo recuerden. Múltiplos del metro. Decámetro, 10 metros. Hectómetro, 100 metros. Así simple. Son múltiplos. Y decímetro, centímetro, milímetro. Ahí tienen su factor y su equivalencia en metros. Esto también vamos a tener como referencia, ¿no? Kilómetro, ya saben ustedes, 1 metro, 100 centímetros, 1 pulgada, .54. Si yo le pongo aquí un pie,
un pie y 30 ¿cuánto? 30.48 centímetros, ¿correcto? Un pie, 12 pulgadas. Así no va pulgadas, pero solo para que lo tengas referencia. Y así un sinnúmero, una yarda. Una yarda de space. Unidades de longitud. Por aquí, kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, ¿no? Múltiplos, simplemente, para que recuerden. Esto vamos a hacer también en nuestra primera sesión el día viernes, el día sábado de la próxima semana. Vamos a hacer algunas prácticas, hay que tener en cuenta que algunas prácticas pueden ser cortas, otras de repente nos demanden más el tiempo de las horas prácticas que nos corresponda, pero creo que lo vamos a tomar el sábado para que nos sea más fácil de poder desarrollarlas. Más tempranito, no nos afecta el sol, no tenemos que, y vamos a hacer dentro de la universidad para hacer todas estas prácticas que no son complejas, pero sí van a requerir que todos participen. ¿Ya? Medición directa, o sea que vamos directamente, vamos a tomar instrumentos para una wincha, también llamada, recuerden, exómetro, una cinta métrica, un odómetro, es una especie de rueda que va midiendo la longitud. ¿Ya? Con esto vamos, en la medición directa vamos a hacer una práctica también, la longitud de paso, que vamos a hacerla también. Van a ser pequeñas practiquitas que todos van a poder determinar cuál es su longitud de paso el sábado siguiente. ¿Ya? Tenemos que saber cuál es, para que cuando ustedes, por ejemplo, vayan a un terreno y no tengan con qué medir, tengan una referencia aproximada con su paso. Por ejemplo, mi paso es 73, 74 centímetros. ¿Ya? ¿Cómo lo obtuve? Bueno, en un tramo de 20, 25 metros, mido cuántos pasos por 3, 4 veces y hago un promedio y determino mi longitud de paso promedio. ¿Ya? Tenemos aquí la indirecta a través de triangulación, taquimetría, GPS y estación total. Esto sí lo vamos a hacer con equipos. Balones, wincha, brújula, también lo vamos a emplear. ¿Ya? Esto sí, la estación total no sé si nos presten, pero igual nos han dicho que son nuevas. Vamos a pelearla, pues, al menos que tengamos 1 o 2 sesiones para que ustedes puedan ver cómo se maneja y puedan reconocer. Este equipo no lo tienen. Drones, no sé si tenga, he consultado, no han hablado de drones, pero si alguien tiene, pues, de repente podemos, o ver una empresa, ¿no? Que nos pueda hacer una demostración de un equipo dron. A ellos también les importa porque buscan dar a conocer sus productos. Bueno, aquí tenemos precisión. La precisión, esto es muy importante dentro de la práctica, la precisión dentro de la toma de medidas. ¿Y cómo podemos hacer precisión? A través de la toma de datos de manera repetida. Hacemos que el error se reduzca al máximo. ¿Ya? Repetir repetidamente la toma de medidas. Supongamos, yo sé que hay un error en mi wincha. Errores, miren, una wincha si una wincha que tiene 50 metros, yo mido de un punto a otro y puede generar un error, no sé, de 3 centímetros, de 5 centímetros, porque la wincha tiene material que se estira, el sol también afecta, el viento también hace que se mueva la wincha. Eso genera variación de datos. Entonces, como yo, mientras yo más medidas, haga más repeticiones de la medida y promedio, puedo tener una precisión. Es muy distinto a la exactitud. La exactitud viene a ser un grado de cercanía de la medición respecto al valor real. Ahí vamos a identificar con esta exactitud los errores, ¿no? Errores sistemáticos, ¿no? Que se pueden dar de manera constante, se pueden corregir. Los accidentales es algo que ustedes no quisieron que ocurra, pero se van a dar, ya sea externo, por ejemplo, el sol, la lluvia, se tropiezan con la wincha y se estira, pues es un error accidental. Errores groseros, ya, por un descuido, llegaron de repente cansados de hacer taller, hicieron una mala lectura y es un error, considerado un error grosero, por una mala lectura, un inadecuado dato.
Y bueno, los sistemas de medición, vamos a identificar aquí aplicaciones de los sistemas de medición, levantamientos topográficos, construcción de carreteras, diseño de edificaciones, catastro, obras hidráulicas, urbanismo y minería. ¿Ya? Bueno, por hoy, esta va a ser nuestra sesión 1. ¿Ya? Hemos visto algo general respecto a, a topografía. Nuestra siguiente sesión, vamos a ser un poco más prácticos, ¿ya? Vamos a llevar esto también a campo para poder planear y coordinar con ustedes en la sesión. Por favor, no se vayan a olvidar de enviarme sus grupos. Quiero grupos máximo 6. Acá me parece que me enviaron un grupo, le puse OK. Ya, muy bien, ya tengo un grupo de 5. Tengo un grupo también, un segundo grupo de 6. ¿Ya? Ojalá me puedan indicar ya los grupos para yo poder asignarles. Ya los... tenemos que tener trabajos también, ya lo podemos ir a la par y podemos coordinar. Por favor, el día lunes estamos coordinando con ustedes. ¿Ya? Es muy probable que quedemos con el horario del sábado, ¿ya? Y podamos ver de repente un horario ya sea presencial o ya sea virtual, pero esto lo vamos a manejar de manera interna porque no debería ser, porque ya la situación es el tema de los equipos. Yo, por ejemplo, estoy dictando en otras carreras, en agronomía y en civil, y se están usando los equipos los lunes, por ejemplo, los miércoles y los jueves. Entonces, estoy buscando que sea un espacio también que no nos perjudique. Yo entiendo también ustedes que tienen taller y está prohibido, ¿no? Hoy en día me he comunicado con la directora de escuela para poder definir. En todo caso, si es que por alguna situación no podemos definir, yo voy a plantear un horario y nos vamos a adecuar para que nadie salga perjudicado dentro de esto y todos podamos cumplir con las horas que demandan el curso. Lo vamos a hacer un tanto práctico, no vamos a hacerlo muy, muy complejo. Lo que sí les pido que podamos participar en campo, ¿ya? Sus evidencias, siempre sus fotografías de participación, van a presentar informes, tienen que presentarlo en sus informes, sus evidencias, sus fotografías que está todo el equipo haciendo la labor que se demande. Va a haber trabajitos también grupales que lo pueden presentar de una semana para otra, ¿ya? El sílabo también les voy a enviar dentro de poco, me falta hacer un ajuste por ahí, pero ya tengo el sílabo con los temas que vamos a desarrollar. Es muy probable que también tengamos algunas sesiones con una exposición, ¿ya? Del tema que hemos visto, me puedan explicar de repente un procedimiento de toma de datos o la información, que lo vamos a ver durante las sesiones. Por favor, voy a tomar asistencia. ¿Me puedan indicar rápidamente su apellido paterno y su nombre en forma ordenada? Los que estén en la sesión, esto, si bien es cierto, vamos a tener en consideración, pero no es algo que afecte significativamente, ¿no? Pero me gustaría saber quiénes están participando. Por favor, me indican sus nombres paternos. Todavía no tengo una lista oficial. Por si tengo. Arquitecto, disculpe, ¿nombres o apellidos? Su apellido paterno y su nombre, un nombre. Chávez, ya, uno, muy bien, Chávez. Leandro, Chávez ¿verdad? Prado. Leandro, sí. Leandro, ya, Chávez Prado. ¿Alguien más? Córdoba Peña, muy bien. Aquí más veo por acá. Coveñas. ¿Quién? Custodio. Custodio, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Mailén. Mailén Aldana. ¿Alguien más? Custodio, Carolina, Mailén, Leandro, Jennifer. Jennifer, Córdoba. Córdoba ya está. Héctor Coveñas. 1, 2, 3, 4, 5. Están los 5, ¿no?
Bueno, igual, igual la sesión la